Son los dos móviles más recomendables que puedes comprar a día de hoy por 200 euros. Deja de buscar. Tanto el Poco X3 como el Realme 7 ofrecen todo lo que podemos pedirle a un móvil por ese precio. Son muy distintos en el diseño, aunque con unas generosas diagonales de pantalla que llega hasta los 120 Hz de tasa de refresco la del Poco X3 y de 90 Hz la del Realme. Los dos demuestran un buen rendimiento para las tareas más habituales, cámaras competentes y con unas pedazos de batería. Es de lo mejor que tienen y por lo que ambos merecen la pena. Son mis favoritos por alrededor de esos 200 euros, un poquito más este Poco X3. ¿Cuál merece más la pena? Pues ahora lo sabrás. Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva comparativa aquí en Urban Tecno. A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales y me puedes seguir en todas mis redes sociales como @JuanAntoGil. Ya te digo, a una de las comparativas de las que me gustan a mí, de las gordas, de dos de los mejores móviles que vas a poder encontrar a día de hoy en la gama media. Tienes este Poco X3 por un lado, que lo encontrarás por alrededor de los 220-230 euros a día de hoy, aunque yo intuyo que las próximas semanas que se acerca el Black Friday lo encontrarás incluso más baratito, frente a este Realme 7 que está por debajo de esos 200 euros, en torno a los 180-170 euros, que tampoco está nada mal y que yo también intuyo que estará un poquito más baratito en las próximas semanas. Como siempre, te dejaré los mejores enlaces para pillarte uno u otro en la caja de descripción, o al menos para que le eches un vistacino. Y si no quieres perderte otras comparativas como esta para elegir bien ese nuevo móvil que andas buscando, y no lo has hecho todavía, cosa que me parece muy extraño, no sé a qué esperas para suscribirte por aquí debajo al canal y no te olvides también de dar a la campanita para que te avisemos con un nuevo vídeo. La primera gran diferencia es evidente, en el diseño son muy distintos, algo más elegante y cuidado el Realme 7. Me parece muy bonito, sobre todo por ese nuevo módulo de cámaras por el que ha apostado Realme en este Realme 7 y también en el Realme 7 Pro, porque son muy parecidos. Frente a ese diseño más llamativo del Poco X3, principalmente por el logo de la marca enorme y también por el enorme módulo de cámaras de la parte superior, que además sobresale bastante de la espalda del propio terminal. Si nos fijamos en el frontal, pocas diferencias, porque la pantalla ocupa prácticamente todo el frontal en los dos casos, a excepción del marco inferior, que parece ser el mismo, y también de ese agujerino en pantalla ubicado en el lateral izquierdo en el Realme 7 y más centrado en el Poco X3. Tres detalles importantes a destacar del diseño de los dos dispositivos. Del Poco X3, que cuenta con LED de notificaciones en el borde superior, en uno de los orificios de ese altavoz de la parte frontal de este dispositivo, y del Realme 7, que tenemos los botones de volumen están en el lateral izquierdo y no en el lateral derecho como lo tenemos en el caso del Poco X3. Y algo que tienen en común los dos, y es que el botón de encendido y desbloqueo del terminal funciona también como sensor de huellas. Además funciona de maravilla en los dos casos y una experiencia prácticamente idéntica en este sentido. Lo que sí que debes de saber es que los dos son bastante grandes, un poquito más el Poco X3, que se debe a una diagonal de pantalla un poquito más grande que la del Realme 7, pero es verdad que también es algo más grueso y también más pesado, se nota cuando los tienes los dos en las manos, pero es verdad que sí que las sensaciones del Poco X3 es algo más premium que la del Realme 7, que se debe sobre todo al material elegido para los bordes de este terminal, aluminio, frente a ese, material plasticoso de la parte trasera y de los bordes del Realme 7. Por cierto, la parte trasera del Poco X3 también es de plástico y en los dos casos para el frontal tenemos obviamente cristal protegido con Gorilla Glass 5 en el Poco X3 y Gorilla Glass 3 en el Realme 7. ¿Y cuál de los dos tiene una mejor pantalla? Bueno, pues en este caso me quedo con el Poco X3 por un par de detallinos que te contaré ahora. Una pantalla un poquito más grande, la del Poco X3, de 6,67 pulgadas frente a los 6,5 pulgadas del Realme 7. Mismo tipo de panel IPS LCD y misma resolución Full HD Plus, también con ese formato más alargado. La experiencia a nivel de nitidez ha sido prácticamente la misma. Donde sí que he encontrado especiales diferencias en este sentido es en lo que tiene que ver con los ángulos de visión, mejores con el Poco X3. Donde parece que hay una mayor diferencia es en lo que tiene que ver con la tasa de refresco, de 120 Hz la del Poco X3 y de 90 Hz la del Realme 7, que tampoco está nada mal. Y ya te digo que en el día a día la verdad es que no he encontrado grandes diferencias. Para aquellos y aquellas que no sepáis qué significa esa tasa de refresco, decirte, pues que lo que hace es dar una sensación de mayor fluidez a la hora de utilizar, a la hora de movernos por toda la interfaz de
estos dos dispositivos, pero en el día a día la verdad es que no he encontrado grandes diferencias porque los dos se mueven de una manera muy fluida, pero sí que es verdad que la respuesta táctil ha sido un poquito mejor con el Poco X3 que con el Realme 7. Algo similar me ha sucedido también con el brillo. Encontramos un nivel de brillo máximo en teoría con el Realme 7 que con el Poco X3, pero la experiencia en el día a día ha sido un poquito mejor con el Poco X3, sobre todo con luz directa he tenido una mejor experiencia que con el terminal de Realme. Pequeñas diferencias, pero que hacen evidentes que la pantalla del Poco X3 es un poquito mejor que la del Realme 7. Y no queda la cosa, porque además en el apartado del audio tenemos una importante novedad en el Poco X3 y es que viene con un doble altavoz. No solamente tenemos el altavoz inferior que tenemos en el Realme 7 y en la mayoría de dispositivos de gama media del mercado, sino que además contamos con un altavoz en la parte superior, en el borde superior de este dispositivo, que ofrecen un sonido, la verdad es que de bastante buena calidad. Eso sí, si lo tenemos al máximo el volumen, se nota que, bueno, pues que se distorsiona, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo cuando pude analizar este dispositivo. El apartado del audio del Realme 7 no está mal, pero básicamente está en la media de otros dispositivos de este mismo rango de precio. ¿Y cuál de los dos es más potente? Es otra de las preguntas más recurrentes, me ha salido un pareado. Bueno, pues en este caso me quedo con el Poco X3, que viene con un procesador un poquito más potente que el que integra este Realme 7, que por cierto me ha sorprendido gratamente en este sentido. El Poco X3 incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 732G, muy enfocado para el gaming, mientras que el Realme 7, también enfocado precisamente para esto, integra el procesador Helio MediaTek G95, que esta es una de las cosas que tenía bastantes dudas acerca de este terminal, y me ha sorprendido porque la experiencia en el día a día ha sido muy parecida con los dos terminales. Es verdad que la mayoría de dispositivos de gama media pues van a colmar tus necesidades, sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales, navegar, consultar el correo electrónico, y en esto los dos cumplen sin lugar a dudas. Para la mayoría de usuarios son más que suficientes estos dos dispositivos. Sí que es verdad que se nota algo más de potencia en el Poco X3, ya estás viendo que a la hora de abrir aplicaciones las abren prácticamente a la par, pero sí que las abre un poquito más rápido el Poco X3, sobre todo las más pesadas. Para hacerme una idea de cuál de los dos era el más potente, utilicé como siempre la herramienta Geekbench 5, donde ya estás viendo que ofrecía unos mejores resultados el Poco X3, y eso que este modelo viene con 6 GB de memoria RAM frente al modelo de 8 GB de memoria RAM del Realme 7, objeto de esta comparativa. En lo que tiene que ver con el almacenamiento interno, pues está disponible en dos modelos, en los dos casos, de 64 y 128 GB de almacenamiento interno, pero esto no va a ser ningún tipo de problema porque los dos cuentan con una entrada micro SD para ampliar esta misma memoria interna. Y por último, no puedo olvidarme, sobre todo porque estos dos dispositivos están pensados para jugar, tanto el Realme 7 como el Poco X3, pero es verdad que la experiencia ha sido un poquito mejor también con el Poco X3. He podido jugar con los juegos más top que hay ahora mismo en la Play Store, como por ejemplo el Asphalt Extreme, el Call of Duty, Genshin Impact, que me encanta este juego, es uno de los juegos que estoy probando en todos los dispositivos y me encanta este juego. Es un juego en un mundo abierto que te lo recomiendo probar, y es verdad que la experiencia, como ya te digo, ha sido un poquito mejor con el Poco X3, pero el Realme 7 yo creo que es uno de los mejores terminales, sobre todo para los que os guste jugar y que, bueno, pues que vuestro presupuesto esté por debajo de esos 200 euros, así que es algo que debes tener en cuenta a la hora de adquirir cualquiera de estos dos dispositivos. Por lo que voy a pasar un poquito más rápido en lo que tiene que ver con el sistema, porque los dos vienen con dos capas de personalización distintas, entre comillas, porque la verdad es que cada vez se parecen bastante más. En el caso del Poco X3 viene con MIUI, bajo la capa Launcher, Poco Launcher en el caso de este dispositivo, un poquito distinta a la de los dispositivos de Xiaomi, porque viene con un cajón de aplicaciones más personalizable, pero el resto de opciones y funcionalidades que tenemos en otros dispositivos de Xiaomi también lo tenemos en este Poco X3. Ya sabéis, es una de mis capas favoritas, muy simple, muy sencilla, muy intuitiva, que además ofrece prácticamente todas las novedades que tenemos en Android 10. Intuyo que recibirá, por supuesto, futuras actualizaciones. Viene con la última actualización de la capa de personalización, así que la verdad es que está muy pero que muy bien. Frente a Realme UI, que ya sabéis es la capa que viene en los dispositivos de Realme, una capa que ha ido ganando con el tiempo, es más simple, también muy sencilla, se parece muchísimo a MIUI, así que si vienes de un dispositivo de Xiaomi no te va a costar absolutamente nada acostumbrarte a esta capa de personalización, porque además ofrece muchísimas funciones muy similares a las que ofrece cualquier otro dispositivo de Xiaomi. En los dos casos se mueve, la verdad es que bastante bien, un poquito mejor, de una manera algo más fluida con el Poco X3, se notan esos 120 Hz, pero vamos, te tienes que fijar muchísimo para encontrar esas diferencias y ponerlo uno al lado de otro para encontrar esas diferencias. ¿Y cuál de los dos hace unas mejores fotografías? Bueno, pues vuelvo a quedarme con el Poco X3. Los dos vienen con una cuádruple cámara trasera, con un sensor
principal de 64 megapíxeles, la del Poco X3, y de 48 megapíxeles, la del Realme 7, aunque ya sabéis que de forma automática las hacen a una menor resolución. Los resultados ya estoy viendo que no están nada mal con ninguno de los dos dispositivos, es verdad, pero se notan unas fotografías con más nivel de detalle las hechas con el Poco X3 y un mejor trabajo del HDR automático, muy exagerado en el caso del Realme 7, donde los colores se ven muy saturados y dan como resultado unas fotografías, la verdad es que bastante artificiales bajo mi punto de vista. Algo similar sucede con las fotografías nocturnas, por cierto, en los dos casos tenemos ese modo nocturno que lo que hace es alargar el tiempo de exposición para reducir el ruido y ganar en detalle, y se nota y se agradece en los dos casos, pero sí que es verdad que en nitidez ganan las fotografías hechas con el Poco X3, aunque de nuevo la del Realme 7 la verdad es que tampoco están nada mal. Acompañando ese sensor principal, por supuesto tenemos un ultra gran angular de 13 megapíxeles del Poco X3, que ya está viendo que los resultados también son algo mejores que los hechos con ese gran angular del Realme 7 de 8 megapíxeles. De noche es verdad que los resultados, bueno, pues también son bastante distintos, aunque es verdad que no es un sensor para utilizarlo con baja luz o de noche, porque la verdad es que la calidad baja muchísimo. Tenemos también un sensor de profundidad de 2 megapíxeles en los dos casos, pero me quedo con ese modo retrato, ya sabéis, con ese fondo desenfocado en los hechos con el Poco X3. Se ve algo más de detalle y también una mejor interpretación del color de la piel de nuestra cara. A mí personalmente me gusta más, y también porque el desenfoque es algo más natural que el hecho con el modo retrato del Realme 7. El cuarto y último sensor, que es el residual, que lo estamos viendo en prácticamente todos los dispositivos de gama media, que es ese sensor macro para tomar fotografías muy cerca, bueno, pues de un bichino, de una florecilla, y ya está viendo que los resultados, bueno, pues no están nada mal, no están mal, la verdad, pero es algo para utilizarlo de forma muy, pero que muy puntual, de 2 megapíxeles en los dos casos, y es para utilizarlo de día. De noche obviamente no vale absolutamente para nada. Y antes de hablar de la cámara frontal, no puedo olvidarme de hablar de la grabación de vídeo, porque los dos permiten grabar incluso a 4K a 30 fotogramas por segundo, aunque las pruebas de vídeo las he realizado a 1080, a 30 y a 60 frames. Y en este caso me quedo también con la experiencia con el Poco X3, no tanto en cuanto al enfoque, donde es verdad que sí que es verdad, enfoca un poquito más rápido el Realme 7, tanto a 30 como a 60 frames, pero sobre todo en la estabilización, algo mejor con el Poco X3. Por cierto, los dos casos de estabilización mediante software. Y ojo a la cámara frontal, porque aquí me ha sorprendido la del Realme 7 de 16 megapíxeles frente a los 20 megapíxeles de la cámara frontal del Poco X3, y es que me gustan más los selfies hechos con el terminal de Realme, me parece algo que tienen algo más de detalle y también una mejor interpretación del color. Las fotografías hechas con la cámara frontal del Poco X3 aplican ese efecto modo belleza, que en mi caso se agradece, es verdad, pero a mí personalmente no me gusta. Y antes de hablar de la batería, dos detalles que me parecen importantes destacar de los dos dispositivos, y es que el Realme 7, a pesar de que no cuente con ese apellido NFC como tenemos en el Poco X3, cuenta con esa tecnología, con la posibilidad de poder realizar pagos utilizando este dispositivo, utilizando Google Pay, que es el que he utilizado yo durante todos estos días. Con el Poco X3, NFC obviamente cuenta también con ese soporte NFC. También contamos con conector de auriculares en los dos casos, pero ojo, porque el Realme 7 no tiene radio FM, cosa que sí tenemos en el Poco X3, y es algo que mucha gente tenéis en cuenta. Y por último, la batería. Los dos destacan precisamente por esto, porque tienen unos pedazos de batería de 5000 mAh la del Realme 7, y ojo, la del Poco X3 5160 mAh, pero que no te confunda esto, porque el que ofrece una mayor autonomía precisamente es el terminal de Realme. Con los dos estoy seguro que vas a llegar al final del día prácticamente sin ningún problema, incluso dándole un uso bastante intenso como le doy yo a la mayoría de móviles del mercado. Así que bueno, es verdad que en este caso se puede estirar un poquito más el Realme 7, y con el Poco X3 nos va a costar un poquito más, vamos a tener que tirar de esa tasa de refresco de 60 Hz. En horas de pantalla activa, bueno, pues el Poco X3 podemos llegar en torno a las 6 horas y media de pantalla activa con los 120 Hz, y 7 horas y media con los 60 Hz, que no está nada mal, frente al Realme 7, que podemos llegar en torno a las 7 horas y media de pantalla activa con los 90 Hz, así que con 60 Hz podremos estirarlo muchísimo más, incluso llegar a esas 8 horas, es decir, que podemos llegar en torno al día y medio de uso utilizando este dispositivo. Los dos cuentan por supuesto con carga rápida, además viene con el cargador incluido en la caja, esto lo vamos a tener que empezar a decir a partir de ahora, de 33 vatios el del Poco X3 y de 30 vatios el del Realme 7. ¿Cuál es el que tarda un poquito menos en cargarse? Pues obviamente el Realme 7, que tarda en torno a 1 hora y 15, 1 hora y 20
7 minutos, mientras que el Poco X3, la verdad es que no se queda muy atrás porque se carga completamente en 1 hora y media. 50 euros lo que separa al Poco X3 del Realme 7, que está por en torno a los 179 euros, mientras que el Poco X3, el modelo de 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, lo encontrarás por en torno a los 220-230 euros. Incluso he visto el modelo de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno por 230 euros, que me parece un precio enorme para este dispositivo. Te dejaré, como te he dicho antes, los mejores enlaces para pillarte uno u otro en la caja de descripción. Y ahora sí, ¿por cuál optaría? ¿Merece la pena pagar ese poquito más, bueno, bastante más, por el Poco X3? Pues bajo mi punto de vista, sí. Y lo haría principalmente por el procesador, me da una mayor fiabilidad que el que viene en el Realme 7, y sobre todo por el apartado fotográfico. Hemos visto unos mejores resultados los hechos con el Poco X3 que con el terminal de Realme. Sin embargo, esto no quiere decir que el Realme 7 sea un dispositivo a descartar, porque creo que es la mejor opción sin lugar a dudas por debajo de los 200 euros. Creo que lo tiene prácticamente todo lo que se le puede pedir a un dispositivo por este rango de precios, y también sobre todo enfocado para los que os guste jugar y tengáis un presupuesto limitado. Y para que salgas definitivamente de dudas, te voy a dejar por aquí mi análisis al Poco X3 con lo mejor y lo peor de este dispositivo. Espero que te haya gustado esta comparativa. Si es así, te agradeceré muchísimo, como siempre, que me des un gran like, un gran me gusta, que no cuesta nada, y nos vemos en la próxima.